Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que honestamente me toca el corazón. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que combina el poder de la música, la solidaridad y la esperanza, y que involucra a dos grandes artistas turcos, Halil Sezai y Esla. Ya sé que la vida a veces nos pone a prueba con situaciones difíciles, y últimamente hemos sido testigos de eventos que nos han sacudido profundamente. Por eso el tema de hoy va directo al corazón, la increíble labor que están realizando Halil Sezai y Esla, uniendo sus talentos y recursos para ayudar a las víctimas de los devastadores terremotos que azotaron Turquía. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia conmovedora, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, al suscribirse, me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido que espero sea de su interés. Así que no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Como todos sabemos, a principios de este año, Turquía y Siria sufrieron una serie de terremotos de una magnitud verdaderamente aterradora. La tierra tembló con una fuerza inimaginable, liberando una energía comparable a cientos de bombas atómicas. El resultado fue devastador. Miles de vidas se perdieron, atrapadas bajo los escombros de edificios que alguna vez fueron hogares, escuelas, hospitales, ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, desfiguradas por la furia de la naturaleza. La magnitud de la tragedia fue tan grande que el mundo entero sintió la necesidad de tender una mano. La desolación se extendió como una sombra, cubriendo cada rincón de la región afectada. El aire se impregnó del polvo de los escombros, del olor a muerte y desesperación. Las imágenes de rescatistas trabajando incansablemente palmo a palmo, buscando supervivientes entre los restos, dieron la vuelta al mundo. Familias enteras, destrozadas por el dolor, buscaban desesperadamente a sus seres queridos, aferrándose a la esperanza, aunque fuera tenue. En medio de esta desolación, la sociedad turca, con su fuerza y resiliencia innatas, se unió en un esfuerzo de ayuda sin precedentes. La tragedia, aunque desgarradora, reveló la fibra humana más profunda, la compasión, la empatía y la solidaridad. Artistas, deportistas, empresarios, ciudadanos de a pie, todos, sin importar su origen o estatus social, pusieron su granito de arena para ayudar a los damnificados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de solicitudes de ayuda, de testimonios de supervivientes. La gente donaba sangre, alimentos, ropa, medicinas. Se organizaron centros de acopio en todo el país, donde voluntarios trabajaban día y noche para clasificar y enviar la ayuda a las zonas más afectadas. La comunidad internacional también respondió, enviando equipos de rescate, expertos en ayuda humanitaria y toneladas de suministros. La unión ante la adversidad fue un faro de esperanza en la oscuridad. Y entre esas personas que decidieron dar un paso adelante, destacaron dos figuras muy queridas, Halil Sezai y Esla. Estos dos artistas, ya consagrados en la escena musical turca, no dudaron en utilizar su fama y su influencia para movilizar a la gente y brindar apoyo a los necesitados. Halil Sezai, conocido por su voz potente y sus letras conmovedoras, posee un estilo único que combina la melancolía con la esperanza. Sus canciones, a menudo cargadas de emotividad, abordan temas sociales y personales, conectando con el público a un nivel profundo. Su música, que ha tocado el corazón de millones, refleja una honestidad y una sensibilidad que lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. Su imagen, cercana y accesible, lo convierte en un artista que genera confianza y empatía. Esla, por su parte, es una de las artistas femeninas más exitosas y respetadas de Turquía. Su voz, elegante y sofisticada, es inconfundible. Su música, que fusiona el pop con elementos de música tradicional turca, es un reflejo de su personalidad, fuerte, independiente y con una profunda conexión con sus raíces. Esla es conocida por sus letras inteligentes y poéticas, que abordan temas como el amor, la pérdida y la lucha por la libertad. Su compromiso con causas sociales y humanitarias es bien conocido, y su voz es respetada en todo el país. Ambos artistas, cada uno a su manera, han demostrado un compromiso inquebrantable con causas sociales y humanitarias. Halil, con su estilo directo y cercano, siempre ha utilizado su música para expresar sus sentimientos y denunciar injusticias. Esla, por su parte, es conocida por su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público a través de sus canciones.
Y en este momento de crisis, supieron que debían hacer algo más que solo expresar su dolor. Tenían la responsabilidad, la obligación moral, de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. Lo primero que hicieron fue participar activamente en campañas de recaudación de fondos. Ambos donaron importantes sumas de dinero de sus propios bolsillos. Ali, fiel a su estilo directo, instó a sus seguidores a la acción, animándolos a donar y a no quedarse de brazos cruzados ante la magnitud de la tragedia. Esla, con su elegancia y su capacidad de persuasión, apeló a la empatía y al sentido de la comunidad, invitando a la gente a tender una mano a quienes lo habían perdido todo. Ambos participaron en eventos benéficos, conciertos y transmisiones en vivo, utilizando sus plataformas para animar a sus fans a donar y a compartir el mensaje de ayuda. Sus conciertos se convirtieron en verdaderas plataformas de solidaridad, donde la música y la esperanza se unían para recaudar fondos y generar conciencia. Su influencia en redes sociales y su alcance masivo les permitieron amplificar el mensaje de ayuda y llegar a un público mucho más amplio. Sus seguidores, inspirados por su ejemplo, respondieron con generosidad y entusiasmo. Pero no solo se quedaron en la recaudación de fondos. Ali y Esla también se involucraron en la organización de ayuda humanitaria. Colaboraron estrechamente con organizaciones no gubernamentales que ya estaban trabajando en la zona, y con otras entidades que tenían experiencia en situaciones de emergencia. Esta colaboración les permitió asegurar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban, de manera eficiente y efectiva. No se limitaron a donar dinero, sino que también se aseguraron de que ese dinero se utilizara de la mejor manera posible. Estuvieron en contacto directo con las zonas afectadas, apoyando la distribución de alimentos, medicinas, ropa y otros suministros esenciales. Se preocuparon por la logística, por la transparencia, por garantizar que la ayuda llegara a las manos correctas. Su compromiso no fue solo económico, sino también de tiempo y esfuerzo. Además, ambos artistas utilizaron sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre la situación en las zonas afectadas y para compartir noticias sobre los esfuerzos de ayuda. Publicaron fotografías, vídeos y testimonios para mostrar la realidad de la tragedia y para alentar a la gente a seguir apoyando. No se limitaron a compartir información oficial, sino que también dieron voz a los supervivientes, a los voluntarios, a los trabajadores humanitarios. Sus redes sociales se convirtieron en un espacio de denuncia, de solidaridad y de esperanza. Su voz fue fundamental para mantener viva la llama de la esperanza en un momento tan oscuro, para recordar a la gente que no estaban solos y que el mundo no los había olvidado. Un aspecto muy importante a destacar es la capacidad que tuvieron estos dos artistas para inspirar a otros. Su ejemplo sirvió de catalizador para que otros famosos, influencers y personas comunes se unieran a la causa. Vimos a futbolistas, actores, presentadores de televisión, todos colaborando de una u otra manera. La imagen de figuras públicas donando, participando en eventos benéficos y movilizando a sus seguidores sirvió para amplificar el mensaje y para generar un mayor impacto. La unión de Ali y Esla, con su compromiso y su energía, demostró que incluso en los momentos más difíciles, la solidaridad y la esperanza pueden florecer. Demostraron que la adversidad puede sacar lo mejor de nosotros y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. En definitiva, la acción conjunta de Ali Sezai y Esla fue mucho más que una simple colaboración artística. Fue un acto de humanidad, una muestra de compromiso y una prueba de que la música puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Su labor no solo ayudó a las víctimas del terremoto, sino que también inspiró a otros a actuar y a creer en la capacidad de la humanidad para superar la adversidad. Su ejemplo demostró que la compasión no tiene fronteras y que la solidaridad es un valor universal. Y es que la música, como sabemos, tiene ese poder único de unirnos, de conectarnos a un nivel emocional que a veces las palabras no alcanzan. La música de Ali, con su honestidad y su fuerza, que transmite el dolor, pero también la resiliencia y la esperanza, se convirtió en un abrazo musical para quienes lo habían perdido todo. Sus letras, que hablaban de la lucha, de la pérdida, pero también de la esperanza, se convirtieron en himnos de consuelo y motivación. Sus canciones, interpretadas en los conciertos benéficos y compartidas en las redes sociales, recordaban a la gente que no estaban solos en su dolor. La música de Esla, con su sensibilidad y su profundidad, fue un bálsamo para el alma en medio del dolor. Su voz, elegante y conmovedora, transmitía mensajes de apoyo, de fortaleza y de esperanza. Sus canciones, que hablaban de la belleza, de la resiliencia, de la fuerza del espíritu humano,
se convirtieron en himnos de ánimo para los supervivientes. Sus interpretaciones, llenas de emoción, conmovían a todo el que las escuchaba. Sus canciones, dedicadas a la esperanza, la resiliencia y la fuerza de la gente turca, se convirtieron en himnos de consuelo y motivación. La música en estos momentos fue un vehículo para expresar el dolor, la esperanza y la solidaridad. Y ahora, después de haber escuchado todo esto, me imagino que se preguntan qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde nuestros países, para ayudar. Pues bien, aunque estemos lejos físicamente, podemos seguir apoyando a las víctimas del terremoto de muchas maneras. Podemos donar a organizaciones benéficas que están trabajando en la zona. Hay muchas organizaciones de confianza que están dedicadas a brindar ayuda a los damnificados. Podemos investigar y elegir una organización que nos parezca confiable y hacer una donación, por pequeña que sea. Cada donación, por insignificante que parezca, puede marcar la diferencia. Podemos compartir información sobre la situación en nuestras redes sociales. La difusión de información es crucial. Podemos utilizar nuestras redes sociales para compartir noticias, testimonios, fotos y vídeos que muestren la realidad de la tragedia y los esfuerzos de ayuda. Al hacerlo podemos crear conciencia y animar a otros a actuar. Podemos rezar por las víctimas y por la recuperación de la región. La oración es una forma poderosa de expresar nuestra solidaridad y de enviar nuestros buenos deseos a quienes lo necesitan. Podemos rezar por las víctimas, por sus familias, por los rescatistas, por los voluntarios, por la recuperación de la región y por la reconstrucción de sus vidas. Cada pequeño gesto cuenta y puede hacer una gran diferencia. Podemos informarnos sobre la cultura y la historia de Turquía y Siria. Conocer más sobre la cultura y la historia de la región nos permite entender mejor la magnitud de la tragedia y mostrar un respeto genuino por las víctimas y sus comunidades. En resumen, en este vídeo hemos explorado la increíble historia de cómo Halil Sezai y Esla unieron sus talentos para ayudar a las víctimas de los terremotos en Turquía. Hemos visto cómo utilizaron su influencia y su pasión por la música para recaudar fondos, generar conciencia e inspirar a otros a actuar. Hemos reflexionado sobre el poder de la solidaridad y la importancia de la esperanza en tiempos de crisis. Hemos sido testigos de cómo dos artistas, con su talento y su compromiso, han demostrado que la música puede ser un vehículo para el cambio social y una fuerza poderosa para el bien. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verlo y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Conocían el trabajo de Halil y Esla? ¿Qué opinan sobre su compromiso con causas sociales? ¿Cómo creen que la música puede influir en la sociedad? Déjenme sus comentarios y opiniones abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son importantes y me ayudan a crear contenido que les interese. Finalmente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Al suscribirse se unirán a una comunidad de personas que comparten los mismos intereses y valores. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta conmovedora historia y unirse al esfuerzo de ayuda. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos y recuerden, juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. La solidaridad, la esperanza y la acción conjunta son las claves para superar cualquier desafío. Chao.